Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video para la materia de taller de bases de datos. En este video vamos a explicar un poco el funcionamiento o el desarrollo más bien del problema que se quedó, que fue el de la línea de autobuses para la empresa Primera Plus. Bien, como primer apartado, bueno, podemos tener aquí lo que es un diagrama entidad-relación. Como verán, es un diagrama pues sí un poco amplio debido a las entidades o las características que pedía el problema. Pues en este caso, conforme el equipo, así fue como decidimos desarrollarlo. Y bien, bueno, vamos a explicar un poco cómo es que desarrollamos este proceso o este diagrama R. Bien, comenzamos por este lado, que tenemos teniendo lo que es un estado con un ID estado y su nombre tal cual. Luego eso se relaciona con una ciudad que tiene un ID ciudad, un nombre de la ciudad y un ID estado, para que este ID estado foráneo pues va a revelar, o bueno, la funcionalidad en sí va a ser que va a heredar el dato de estado. Así no es necesario que en la misma entidad se agrupen todos los estados, sino que de esta manera está un poco mejor ejemplificado. Entonces tenemos lo que es con un inicio estado, luego tenemos lo que es ciudad. De ciudad le continúa lo que es un municipio, que tal cual tiene un ID municipio, un nombre de municipio, el ID de la ciudad. Y únicamente hereda el ID de la ciudad porque la ciudad ya está heredando el ID del estado. Entonces es como una cadenita en la que se va todo desenvolviendo. Luego tenemos lo que es un ID, bueno, una colonia, una entidad colonia con su ID colonia, el nombre de la colonia y un municipio. Y la foránea del ID municipio. Y por último tenemos lo que es calle. Calle ya lo relacionamos un poco más con lo que viene siendo lo que es terminal. Esto lo hicimos porque la descripción del problema o el problema pedía que se tuviera una dirección detallada de las terminales de los autobuses. Entonces es por eso que esto se conecta así. Y aquí en la entidad terminal pues tenemos únicamente lo que es un ID, su terminal, el nombre que tiene que ser único, cada terminal debe tener un nombre único, un teléfono que se pide como dato para medio de contacto y el ID de la calle. Con este ID de calle pues nosotros ya vamos a conocer toda la demás información de las terminales. Ahora este ID terminal va a pasar lo que es a una ruta. Aquí tenemos la entidad ruta y en la entidad ruta tenemos como atributos lo que es un ID de la ruta. Como foráneos tenemos lo que es el ID del autobús y una ciudad de origen y una ciudad de destino. Aquí regresando un poco a lo que es la entidad ciudad, realizamos como esta doble, se podría decir, relación, porque al final de cuentas una ruta va a iniciar en una ciudad, pero también va a finalizar en una ciudad. Entonces, con esto nosotros denotamos que la ciudad de origen y la ciudad de destino van a estar relacionados con estos campos. También tiene, como ya les había comentado, un ID del autobús, tiene una hora de salida, una hora de llegada y la distancia recorrida. Ahora de aquí de ruta, nosotros consideramos que se crea esta tabla con terminal, que es un ID terminal, un ID de la ruta, y esto va a generar un número de orden para que estos atributos se tengan en cuenta cuando los dos se estén cumpliendo al mismo tiempo. Cuando la terminal y la ruta coincidan con el número de orden, que tiene que ser único, entonces es cuando se genera esta tabla. Esto para llevar un mejor control sobre los viajes y poder tener una mayor ejemplificación sobre los mismos. Ahora de ruta nos movemos un poco hacia la derecha. De ruta vamos a tener otro apartado que va a desplegar lo que es un autobús.
Esto también nosotros decidimos crear una entidad, bueno, esto se formaría una tabla, ya que, como se había comentado, un autobús, o bueno, explicando un poco esto, un autobús va a depender de un conductor, pero el texto indica que pueden ser dos conductores o tres, dependiendo la distancia a la que se tengan que desplazar. Entonces, por eso es que nosotros decidimos crear esta tabla, porque también el texto nos indicaba que los conductores tienen que pertenecer únicamente a una sola ruta. Entonces, cuando la ID de la ruta y la ID del autobús coincidan con la misma fecha, entonces estos atributos tienen que ser únicos, y cuando esos tres sean únicos al mismo tiempo, entonces se va a cumplir lo que es esta tabla. ¿Bien? Ahora, de la entidad autobús tenemos lo que es un ID primario de autobús, el año en el que entró el autobús, un número económico que se podría manejar como eh, un número de serie, se podría decir, y la capacidad que tienen los autobuses, es decir, cuántas personas pueden almacenar o cuántas personas pueden transportar. De aquí se desprenden dos entidades foráneas, que es el ID del modelo y el ID del conductor. El ID del conductor nos vamos a desplazar para que aquí nos metemos en la entidad conductor, que tiene un ID conductor, un nombre, un apellido paterno y un apellido materno. Es lo único que nos interesa conocer del conductor, porque pues obviamente el autobús debe de tener un conductor. Entonces es por eso que consideramos esta entidad. Y como les comentaba, también aquí se generó una tabla para que el ID del autobús y el ID del conductor estén relacionados entre sí. Ahora, del autobús también conocemos, o el texto nos indica que se desea conocer lo que es un modelo y la marca, pero no decidimos ponerlo tal cual como un atributo, sino decidimos desplegarlo para que tengamos una mejor organización en cuanto a los datos de los autobuses. Como podrán ver, de autobús se relaciona con un modelo, que esta entidad modelo va a tener su ID modelo, una descripción y tiene una foránea del ID marca. Modelo se va a relacionar con marca, que únicamente tiene lo que es el ID de la marca y una descripción. Es lo único que deseamos conocer de los autobuses. Aquí ya en autobús pues se engloba toda la información y ahí es donde se junta. Ahora pasándonos del lado izquierdo, tenemos lo que son los pagos o lo que es boleto. Aquí espero lo puedan visualizar. Tenemos lo que es el boleto. De una ruta va a involucrar a un boleto. La entidad boleto no únicamente va a tener como atributos lo que es un ID boleto, el ID de la ruta y una descripción. La descripción se puede detallar como que está en viaje, o ya llegó, o está en salida, o va a salir, ya la descripción que se le quiera agregar. Ahora, cada boleto va a estar relacionado con un pago. Este pago nosotros consideramos que esa es la manera adecuada para relacionarlo. Un ID pago, bueno, la entidad pago va a tener lo que es el ID pago, el monto total, cuánto es lo que se va a pagar, los números de asientos que se van a pagar, la fecha en la que se va a pagar, la descripción, es decir, si ya está pagado o no está pagado. Va a tener lo que es un ID pasajero y tiene este otro ID, vamos a hacerle un acercamiento, que el ID boleto y ID pasajero. Este pago nosotros lo decidimos manejar así, ya que de esto se desprenden otras dos entidades que nosotros consideramos que es como se tiene que manejar, lo que es un tipo de pago y un medio de pago. Recordaremos que el texto nos indica que la plataforma, o bueno, en este caso la empresa Primera Plus, creó un apartado para hacer los pagos vía en línea. Entonces, consideramos que tiene que estar esta entidad tipo de pago para denotar que se puede hacer en línea o presencial. Este tipo de pago, si es en línea, va a tener lo que es un ID del medio del pago
y una descripción. Si es en presencial, va a tener lo que es también su ID medio de pago y una descripción. Estas son llaves foráneas porque lo vamos a ver ahora en el medio del pago. Como verán, la entidad medio de pago tiene lo que es un ID medio de pago y una descripción en la foránea de ID pago. Estas están aquí foráneas de ID pago porque al final de cuentas todo va a englobar lo que es el pago. El medio del pago puede ser ya sea en tarjeta, en efectivo o en transferencia. Y esto a su vez, el ID del medio del pago, si es en tarjeta, se va a relacionar con el tipo del pago, es decir, la manera en que se efectuó la compra, si fue en línea o presencial. Es por eso que nosotros consideramos que esta es una manera correcta de estructurar esto de los pagos. No revolvernos tanto y así manejar las opciones que maneja la empresa, ya sea en línea o en presencial, y que los pagos también pueden ser en tarjeta, en efectivo o transferencia. Esto dependiendo el tipo de pago como lo vayan a escoger. Bien. Ahora continuando, regresando a esto de parte de pago, un pago lo va a realizar siempre un pasajero. Vamos a movernos un poquito a la derecha. El pasajero tiene lo que es su ID de pasajero, un nombre, un apellido paterno y un apellido materno, ¿no? Es lo que nos interesa conocer del pasajero. Y a su vez el texto también nos indica que dependiendo el tipo de pasajero que, valga la redundancia, que va a viajar, es la cantidad que se le va a cobrar. Entonces, al igual que con el pago, también decidimos hacer esto como una concatenación en la que puede ser uno u otro. Entonces, el pasajero va a estar relacionado con un tipo de pasajero, que al final de cuentas el tipo de pasajero como atributos tendría lo que es un ID pasajero, perdón, un ID tipo de pasajero, una descripción y una foránea del ID pasajero. Y el tipo de pasajero puede ser ya sea un adulto o un niño, o puede ser una persona de la tercera edad, o un estudiante o un docente. Puede que sean a lo mejor que viajen todos, o que viaje de todos solo uno, o que no viaje ninguno, o que se cumplan 3 o 4, no sé. Es por eso que está esta curvita. Bueno, si ustedes ven una curvita, esto lo puede denotar, o esto denota que puede ser uno u otro, u otro, u otro, u otro. Es decir, no se tienen que cumplir los 5 al mismo tiempo. Se puede cumplir 1, o 2, o 3, o 4, o los 5, ¿no? Y estas entidades, por ejemplo, lo que es un adulto, un niño, una persona de la tercera edad, un estudiante y un docente, tienen como entidades únicamente lo que es un ID del tipo del pasajero, y esta que es costo y que tiene que ser única. Esta porque el costo va a variar dependiendo el tipo de pasajero que vaya a viajar y la entidad, o bueno, la distancia que vayan a recorrer. Entonces, es por eso que delimitamos esta parte así. Y bien, en teoría, esta sería la explicación del modelo entidad-relación. Como verán, sí es un modelo un poquito extenso, pero consideramos que se cumplen todas las características que pide el texto, y a su vez también creo que no hay ningún dato o no se pierde ningún dato, ¿no? A su vez, aquí mismo en este mismo archivo de Excel tenemos lo que son las tablas. Estas tablas pues únicamente ya contienen los datos que nosotros agregamos dependiendo de las entidades, es decir, esta tiene estado, y como verán aquí está la tabla estado, que tiene un ID estado y un nombre del estado, ¿no? Su ID y el nombre. Y la ciudad, lo mismo en ID ciudad, un nombre de la ciudad y la foránea del ID estado. Así lo fuimos haciendo con cada entidad. Se crearon, pues si fueron un poco de tablas. Como verán, aquí está ruta, y luego está la tabla que se hace entre ruta y autobús. Esto se conoce más bien como un modelo conceptual, donde ya desglosamos todas las entidades con sus diferentes atributos y pasa al llenado de datos, ¿no?
para verificar que todo esté correctamente adaptado. Además, estos mismos datos son los que se van a ingresar al script o a la base de datos para que posteriormente se puedan hacer las consultas. Como verán, pues aquí están todas las tablas ya. Pasajero, tipo pasajero, adulto. Y bueno, esta sería una explicación breve de cómo fue que realizamos lo que es el diagrama ER junto con el modelo conceptual para la empresa, o bueno, para este caso para el caso que se está resolviendo sobre lo que es Primera Plus. Bien, ahora los dejo con mi compañero Víctor, quien les va a explicar cómo es que se realizó el script y la inserción de los datos para lo que es MySQL. Continuamos. Continuando con lo que es la creación de esta base de datos del ejercicio de Primera Plus, bien, como siguiente caso o lo siguiente a realizar por parte de nosotros, ya una vez estructurado lo que es el diagrama entidad-relación extendido, es pasarlo básicamente al script, el cual también va a ser la creación de esa base de datos, ¿vale? Lo que es el lenguaje de definición de datos y como la manipulación de datos. En este caso yo lo voy a realizar, ¿bien? Ya previamente mi compañero explicó un poco acerca, o más bien lo explicó de manera general, el diagrama entidad-relación con las entidades, los atributos y todo lo que lleva este ejercicio. Ok, empezamos primero con lo que es para iniciar el script, es crear la base de datos. Bien, para ello usamos lo que es el create database, Primera Plus en este caso, es nuestro nombre que le pusimos a la base de datos. Y después va a ser el uso de esa base de datos. ¿Ok? Bien, no voy a entrar en detalle un poco acerca de todas las entidades que se crearon, pero sí voy a explicar un poco acerca de lo que es, por ejemplo, en la creación de la tabla marca, se ve lo que es su ID y su nombre, ¿no? Con esos dos atributos se identifica esta entidad, en la cual una es unique, en la cual la marca pues, es única, ¿vale? Y sucesivamente se ve lo que es el modelo, el conductor, el autobús, propiamente aquí una relación que se relaciona, vaya la redundancia, lo que es autobús y conductor, ¿vale? Es una relación de muchos a muchos y se hace una entidad, ¿no? Bien. Bajamos con lo que es estado, ciudad, respectivamente, con sus llaves primarias y su atributo, que en este caso nombre de estado. En el caso de ciudad, vemos que es igual, su clave principal, nombre y el estado como foráneo. Aquí algo que voy a mencionar es de que la ciudad tiene que ser única siempre y cuando esté dentro de un estado, ¿vale? O sea, el estado y la ciudad son únicos. O sea, la ciudad es única por un estado. Puede que esa ciudad se encuentre en otro estado y ahí es cuando se cumple, bueno, ya no se cumpliría esta condición, entonces se puede almacenar. Mientras el ID estado y el nombre de la ciudad se repita, digamos que si en el estado tal está la misma ciudad y se vuelve a repetir el mismo estado con ese nombre de ciudad, no se va a poder registrar, ¿vale? Bien, y tenemos lo que es terminal, ruta, terminal, ruta, ¿vale? Aquí es igual una relación, o sea, es entidad, con sus propios atributos para identificarla y llevar un control acerca de lo que es las rutas, ¿no? Donde, bueno, más bien las paradas, ¿no? Una ruta pasa por una terminal, ¿vale? O muchas terminales. Y una terminal, pues, puede usar diferentes rutas, ¿vale? Es por eso que la hicimos muchos a muchos, entendimos así la cardinalidad y se explica de esta manera. Bien, aquí tenemos lo que es ruta autobús igual. Aquí identificamos una cardinalidad de muchos a muchos entre la ruta y el autobús, ya que, pues vaya,
igual, algo que identificamos es que propiamente el ejercicio pues nos pide que un autobús solo trabaje un día, ¿no? Y en este caso bueno, puede estar en una ruta al día. Entonces lo que tratamos de hacer para que se cumpla esa condición, pues es hacer entre la relación ruta entre la entidad, perdón, ruta y la entidad autobús, eh, esta cardinalidad o esa relación se hizo muchos a muchos y por eso es que ahí se va a almacenar estos datos, ¿vale? Entonces, el ID de la ruta, el ID del autobús y la fecha tienen que ser únicos. O sea, ese registro es único, no se puede repetir, siempre y cuando, a lo mejor, el ID de la ruta y el autobús puede que se repitan, pero con otra fecha. A eso tratamos como que solventar digamos que lo que pide el problema, ¿no? En este caso lo solicita. Lo tratamos de manejar así, espero se explique un poco. Bien, una vez creadas todas las entidades que ya se vieron con lo que es mi compañero Marte, vamos hasta abajo para que se explique un poco acerca de lo que es. eh, Vamos a elegir una auditoría, ¿vale? En este caso, aquí tenemos una Create Table Auditoría Autobús, ¿vale? Uno de los requisitos que también nos pide es de que cada entidad tenga, pues, sus auditorías. En este caso, tenemos una por cuestiones de tiempo, al azar, la explicamos junto con sus respectivos trigger, ¿vale? Aquí podemos ver, está la auditoría autobús, ¿vale? Se crea con sus respectivos campos que va a tener esa tabla. Bien, la operación, el usuario que va a realizar esos movimientos, la fecha, el tipo de time, el new, hay autobús, fecha, capacidad, año, o sea, básicamente son todos los atributos que pues lleva esta entidad. Sin embargo, pues, la auditoría es que refleje que con un poquito más de datos, los que se añadieron al principio, los primeros tres, se agregan para pues ver quién es el que realizó ese movimiento, ¿no? Esa acción en esa entidad, ¿vale? Se crea esa tabla con esos atributos para que almacene esa información y le decimos que vamos a hacer, aquí ya previamente se había explicado lo que es un delimiter, ¿vale? Se va a cambiar la forma de poder ejecutar las instrucciones. Bien, aquí comenzamos con un trigger, inserta autobús, ¿vale? Después de que insertes, perdón, antes de que insertes en entidad autobús, ¿vale? Vas a agregar en la fila, o digámoslo en pocas palabras, se entiende de mejor manera. Comenzamos, ¿qué va a ser propiamente este trigger? Bueno, va a insertar en la tabla auditorio autobús los datos que previamente, los campos o atributos que ya se habían mencionado. ¿Ok? Junto con los valores, ¿qué valores va a ejecutar? Bien, en esa instrucción, cuando se va a tratar de insertar datos a la tabla, pues en este caso va a ser un tipo insert, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? Estoy insertando. ¿Ok? ¿Quién lo está insertando? ¿Qué usuario lo está modificando o insertando? Bien, no es para atributo, perdón, es un método para fecha de hora. Bien, y con los respectivos atributos que pues están previamente eh, ingresando. ¿Ok? Lo terminamos lo que es la ejecución de esta instrucción, ¿vale? Y cambiamos el delimitador para que podamos hacer eh, continuar con las demás consultas, ¿ok? Para este caso, para este trigger es el caso de insertar. Bien, tenemos aquí lo que es el caso de ley, de eliminar. Cuando elimine un dato, igual antes
elimino un dato de la entidad autobús, bien, pues va a iniciar esta instrucción. Va a hacer o va a insertar, en este caso no porque quiera decir que elimine datos, eh, va a tener que eliminar, sino que va a registrar esa acción que está realizando, ¿no? Entonces, pues va a insertar lo que se está haciendo, ¿ok? En este caso, eliminando datos, igual el usuario, quién lo está haciendo, quién está realizando eso, a qué hora, y con los datos viejos, en este caso le ponemos old. ¿Por qué viejos? Bueno, pues antes de que elimine esos datos, va a almacenar ese registro de ese, o esos datos de ese registro que se está eliminando, ¿vale? Por eso es que se guarda en old, porque es un registro que estaba antes, ¿no? O viejo, y se va a almacenar, ¿vale? Y en el otro caso, ¿qué es la actualización? Bien, cuando en este caso, igual en la tabla autobús, se quiera actualizar un dato, igual lo mismo, se va a insertar, que va a ser la acción, y en este caso sí va a almacenar todos los datos, los viejos y los nuevos, ¿vale? Bien, básicamente es así como que es como funcionan los triggers dentro de esta base de datos. Como puede ver, son básicamente varias líneas donde se puede determinar que pues se realizó por entidad cada trigger, ¿no? Cada auditoría. Y bien, como podemos verlo, pues nos pasamos a lo que es eh, la consola, el SQL, perdón. Bien, aquí previamente para cuestiones de tiempo, voy a ser un poco rápido en esta cuestión. Eh, previamente ya había este, importado la base de datos. Entonces, como pueden ver, la base de datos se llamaba Primera Plus. ¿Okay? Primera Plus. ¿Ok? Vamos a seleccionarla. Pueden ver aquí está, Primera Plus. Estos son los que hemos hecho. Bien, ya lo tenemos. Le damos un set. Bueno, no. Vamos a mostrar primero la code. ¿Vale? Como pueden ver, son todas las auditorías de todas las entidades que se hicieron, que previamente se analizó y son las que hemos estado realizando. Ok, bien. Para ello tenemos lo que son los datos de esa base de datos. ¿Okay? Previamente aquí están cada uno de esos datos para poder hacer la inserción de esos datos. Bien, aquí tenemos un pequeño error. Bueno, no. Vamos a pues, insertar estos datos. ¿Vale? Podemos ejecutar esta instrucción y la ejecuta. Podemos decirle que nos seleccione todo, marca, y son los datos que se ha registrado. Bien, para este ejercicio se tomaron en cuenta como mínimo 5 datos o 5 registros. ¿Okay? Y con base a esta inserción de estos datos se van a poder realizar las consultas que se verán en el siguiente video. Por mi parte es todo. Gracias, profesor.